que nos hacemos en este Bocha de Data a modo verano, colonia de vacaciones, con las patas metidas en la pelo pincho. Tenemos el gustazo de tener entre nosotros al mejor contador de todas las historias. El mejor contador de todas las historias, digo, no hay nada más poderoso que una buena historia, lo venimos comprobando, ¿no? Y es la que construimos buenas historias. ¿Y quién mejor que él, el historiador que fuma pipa, posta? Juan Francisco Martínez Peria, bienvenido a Bocha de Data, columnista estable de esta temporada. Muy bueno, Luciana. ¿Estás muy contento de estar acá? Muy contento de estar acá, con mucho sueño, pero muy contento de estar acá en el programa con vos. Eso, estoy muy contento de estar acá y tengo mucho sueño, ya es una historia recurrente en nuestras vidas, ¿no? Sí, comunes. Sí, para que sepa, la audioescucha, nosotros hicimos radio durante casi 3 años. Sí, exactamente. Muy temprano en la mañana. Muy temprano, sábados de 7 a 9. En Radio Nacional. Y siempre decía eso, que era verdad. Digamos, estoy muy contento, pero con mucho sueño. Pero ahora son casi 10 menos 20 de la mañana. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no dormiste el día anterior no dormí. De ayer a hoy dormí más o menos bien, pero el día anterior sí. El día anterior dormí pésimamente mal. Eso también le preguntaba, se había dormido solo la noche anterior. No cambia. Se ponía todo colorado. No cambia. Pero con mucho sueño. Pero muy contento de estar acá, muy contento de acompañarte y ojalá lo pueda hacer todo el verano. No me puse a investigar mucho sobre el cuento que nos trae hoy. Lo poco que entendí, ahora me corregirás, es un chileno converso. No suena muy tentador que lo venda así, tipo un chileno converso, pero que puede resultar esperanzador en alguno de sus rasgos, sesgos, características. Bueno, chileno converso es una buena definición. Quería venir a hablar sobre Bilbao. Por eso yo te había dicho... Para Bilbao, sí. ¿Su nombre de pila es Fernando o no? Francisco. Estuve ahí, Mira, casi. Muy cerca, muy bien. Para en tu defensa es una figura muy, muy olvidada, muy desconocida, pero que en su época fue un tipo muy importante, que tuvo un gran impacto. Hay una calle en Buenos Aires, porque murió en la Argentina, una calle en Flores, Francisco Bilbao. De hecho, la otra vez estuve por ahí. Y Francisco Bilbao nació el 9 de enero, por eso hubiera sido mejor esta columna mañana o pasado, pero no importa. Bueno, pues estamos ahí en la zona. Estamos en la zona, sí. 9 de enero de 1823 y murió en la Argentina en febrero de 1865. Se están cumpliendo muchos años de la muerte y decime que te lo digo, dale. 203 años del nacimiento. 202 años de nacimiento. Y Bilbao es una figura que en su época fue muy importante, muy polémica, muy controversial y que obviamente por eso quedó muy silenciada, ¿no? Un tipo que fue compañero o digamos contemporáneo y los conoció de Alberdi, de Sarmiento, de Mitre, de Gutiérrez, bueno, de un montón de figuras argentinas los iluminados y latinoamericanas, ¿no? Y con los cuales inicialmente compartió ideas, ¿no? Un poco en esto que vos decías de converso, compartió ideas y después las cambió. Porque ellos eran liberales. Ellos eran liberales y él también era de alguna manera inicialmente liberal o era liberal, pero después va a ir cambiando sus ideas. Hay algo que para arrancar que me parece muy importante, es que nosotros tenemos una generación que nace justo en 1810, un poquito antes, un poco después, que se conoce como la generación romántica, ¿no? Que es la generación de Alberdi, que es la generación de Sarmiento, que es la generación de Esteban Echeverría, que es la generación de Mitre. Mitre nace un poco más después de 1810, pero nace casi en la misma fecha que Bilbao. Y toda esta generación es una generación que tiene algo interesante de entrada, digamos. ¿Qué es eso interesante de entrada? Que es que esta gente dice, y quien lo dice con mayor claridad es Alberdi, logramos la independencia política, pero no logramos la independencia cultural. Ay, me suena. Y esto es una idea muy interesante porque ellos plantean, ¿no?, que hay una conexión entre la cultura y el colonialismo y que muchos de los problemas que tiene nuestra región arrastran de la época colonial y particularmente de España. Particularmente, ¿qué es lo que criticaban ellos? Desde una mirada liberal, lo que criticaban era fundamentalmente la Iglesia Católica, digamos, ¿no?, las costumbres, las tradiciones, y ellos entendían que había como una suerte de mezcla fuerte entre
Iglesia Católica y autoritarismo político, ¿no? Y entonces este proyecto romántico liberal lo que planteaba era la idea de la emancipación mental. Y este planteo de emancipación mental, a priori, primero el diagnóstico que hacen es bastante acertado, y segundo, que la idea de emancipación mental está buena, digamos, claro. ¿no? Sí, ¿quién se podría resistirse? Claro, es algo que podría estar en contra de emanciparse mentalmente. Nosotros coincidiríamos, ¿no? De hecho, si uno lee el primer libro de Alberdi, que es Fragmento Preliminar al Estudio de Derecho, de 1837, hay toda una parte inicial que vos lo lees y está ahí cerca de Jaureche. Quiero decir, hay toda una reivindicación de lo de lo nacional, hay una reivindicación de lo popular. Claro, ¿cuál es el problema de esta gente? Y Alberdi tiene una frase que es: nosotros hicimos la independencia por la espada, ahora falta hacer la independencia por la pluma. No, todas estas ideas están re buenas, y Bilbao va a formar parte de esta generación, va a conocer a toda esta gente, porque toda esta gente se va a exiliar en Chile, digamos, gran parte de él estaba allá y los recibe allá. Claro, él estaba allá, digamos. Él nació allá, claro. Se encuentra con ellos ahí. Y Bilbao publica un libro muy joven, a comienzos de la década del 40, se llama Sociabilidad Chilena, en el cual es un escándalo, donde él plantea todo esto, es un escándalo, lo expulsan de la universidad, va al instituto, le hacen un juicio por inmoral, no sé qué, y el tipo se tiene que ir, es su primer exilio, él tiene varios exilios, perseguido, bla, bla. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que Alberdi, Sarmiento y toda esta gente, cuando plantea esta idea de emancipación mental, que a priori suena fantástico, sí, termina cayendo en una cosa neocolonial. ¿Por qué? Porque lo que ellos plantean es: nosotros tenemos que romper con España, pero no pueden construir una filosofía o un pensamiento o una mirada desde lo verdaderamente propio. ¿Por qué? Porque los gauchos, los indios, lo popular, lo mestizo, eran cosas que detestaban, digamos, ¿no? Así como les pintó una contradicción. Hay una contradicción total. Claro. Así como hoy la oligarquía argentina detesta lo popular, esta gente detestaba lo popular fuertemente, incluso planteaba directamente su exterminio o planteaba la migración como un proyecto de borrar a toda esa gente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es una lógica que parece emancipatoria inicialmente, pero que termina en una lógica neocolonial, diciendo: hay que romper con el pasado español, pero no hay que afirmar lo indígena, lo popular, lo mestizo. Nos emancipamos nosotros, ustedes no. Claro, sino más bien lo que hay que hacer es traer lo mejor de Europa. Y lo mejor de Europa, que es culturalmente Francia. Entonces esta gente va a caer en una lógica totalmente neocolonial, admirando Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y Bilbao participaba de esa idea, digamos. Inicialmente Bilbao era un gran admirador de Estados Unidos, un gran admirador de Francia, de la Revolución Francesa, ¿no? Bien Sarmiento eso, ¿no? Muy parecido a Sarmiento, con una gran diferencia. Claro, civilización o barbarie, ¿no? Sí. Todo lo propio es lo bárbaro, todo lo europeo es lo civilizado, salvo España, porque España era visto como la barbarie, ¿no? Salvo con una gran diferencia. Bilbao, desde siempre, o sea, desde su inicio hasta el final, siempre fue un reivindicador de los pueblos originarios. Siempre fue un gran reivindicador de los araucanos, de los pueblos originarios en general. Bueno, una gran diferencia. Una diferencia enorme, una diferencia enorme. Otro día vamos a hablar de otro tipo que también fue muy crítico. Acá hay algo que es muy importante, ¿no? Cuando se nos habla de esta época, de Sarmiento, Alberdi, Mitre, Roca, muchas veces lo que se nos dice, bueno, en esa época todo el mundo pensaba eso, ¿no? Porque si uno dice, che, bueno, la verdad que lo del genocidio de los pueblos originarios fue una locura, o fue algo muy fuerte, o fue un genocidio, muchos te dicen, no, bueno, pero en esa época vos sabés, todos pensaban esto. Bueno, eso no es verdad. Primero y principal, los pueblos originarios no pensaban eso. Y segundo, había blancos, como el propio Bilbao, que por eso lo traemos, que discutía de pe a pa con ellos, pero directamente, ¿eh? O sea, no es que estaba en un sótano en su casa con un blog perdido que no lo leía nadie, sino que frente a ellos estaba discutiendo estas ideas. Bilbao lo echan de Chile, se termina yendo a Francia. En Francia, bueno, se va radicalizando, vuelve a Chile en la década del 50, hace un intento de revolución. Él crea, junto con otro muchacho que se llamó Santiago Arcos y otra gente, lo que sería como una primera agrupación política popular, digamos, ¿no? Con sectores obreros, o sectores trabajadores, mejor dicho, intelectuales y trabajadores. Hacen una revolución que fracasa, se termina yendo primero a Perú, después a Ecuador, vuelve a Europa, y hay algo muy importante, que en la década del 50 él era un gran admirador de Francia, un gran admirador de Estados Unidos, y a fines de la década del 40 y sobre todo a comienzos de la década del 50 hace un clic.
Y hace un clic, ¿por qué? Porque Estados Unidos se morfó medio México, Claro. o sea, hubo una guerra, que fue la guerra del 46 al 48, donde Estados Unidos, todo lo que es el sureste de Estados Unidos, era parte de México, y se lo morfan. Se y vio donde, traicionado por sus modelos. sí, y donde la doctrina Monroe, el destino manifiesto, va mostrando esta vocación expansionista, y además donde Estados Unidos empieza a mostrar también una vocación expansionista en Centroamérica, con toda una cosa que ahora no voy a explicar, pero digo, ahí hay toda una vocación imperialista que a Bilbao le empieza a hacer un clic, digamos, ¿no? Y La ahí, vio igual, ¿eh? obvio, La ¿no? Por eso revió, la Bilbao es revió. un gran pionero de la crítica al imperialismo norteamericano. Y es uno de los primeros, ¿no?, en ver a Estados Unidos como una potencia imperial, como un gran peligro para la región. Claro. Y es muy interesante porque él es un gran admirador. Hasta ese momento, él admiraba a Estados Unidos. Decimos, tenemos que hacer como Estados Unidos, así como Sarmiento. Igual, digamos, pero en ese momento él empieza a criticar a Estados Unidos. Y además no solamente criticar cómo Estados Unidos se estaba expandiendo, sino también empezar a criticar el orden interno de Estados Unidos. Dice, porque Estados Unidos hablan de libertad. Él al principio creía que Estados Unidos era libre, pero dice, no, pero en realidad mantiene la esclavitud. Claro. Hablan de igualdad y tiene una república, pero en realidad hay racismo. Entonces, Bilbao empieza en la década del 50 a ser uno de los pioneros de la crítica a la sociedad norteamericana y su expansión imperialista. Y Bilbao empieza a ser muy crítico de Europa y particularmente de Francia. ¿Por qué? Porque Francia tiene una revolución en el 48 que deriva en lo que se conoce como el segundo imperio napoleónico, que es un imperio expansionista, pero además que tiene una lógica autoritaria dentro de Francia. Entonces él se vuelve muy crítico de Francia y sobre eso ahora en 2 minutos voy a volver. Y en 1856 Bilbao empieza su etapa más claramente latinoamericanista, e incluso Bilbao es, y esto realmente no se sabe, junto con otro muchacho llamado José María Torres Caicedo, quien inventa el nombre América Latina. ¿Está bien? Nosotros creemos que América Latina es un nombre que existió de toda la vida. Si querés, un día hablamos de esto. Brotó así. Brotó. Si querés, sí, claro que quiero. es obvio, una que historia larga, quiero. pero solo acá abrimos una ventanita, abrila que sí. Nuestra región tuvo muchos nombres y tiene muchos nombres, y cada nombre quiere decir algo, digamos, ¿no? Cada nombre presenta un distinto proyecto político-cultural. Y básicamente, en definitiva, los dos proyectos es si nosotros nos entendemos como parte de Occidente o si nos entendemos como parte de, hoy diríamos, los BRICS, el sur global, ¿no? Todo eso, o en otro momento lo que se conocía como tercer mundo. Y bueno, hubo muchos nombres distintos que, si querés, un día hacemos una columna de esto, porque a mí me encanta. Me encanta, sí. Y quedó la América Latina. Y Bilbao es... Bueno, hoy por hoy hay distintos nombres, hay distintas propuestas, Aviala, Nuestra América, Améfrica Ladina, Indoamérica, un montón de... Pero el más duro, que quedó con mayor solidez, es América Latina. Bilbao, en 1856, frente a esta avanzada estadounidense y frente al imperialismo europeo, plantea lo que él llama una segunda campaña, recuperar a Bolívar y recuperar el proyecto de unidad de Bolívar, y él dice, nosotros tenemos... se dio vuelta completamente, con mucha fuerza, fuerza. Y él plantea, digamos, la idea de, bueno, volver a ser la unidad regional que había planteado Bolívar, pero con ciudadanía común, ejército común, parlamento común. Incluso él plantea una idea que a mí siempre, yo la cito mucho porque es lo que me dedico, que lo que llama una universidad americana, ¿no? Hacer una universidad americana, hacer todo un proyecto de unidad regional. Ese es un texto que se llama La Iniciativa de la América. Hay 2 textos muy cortos. Y en esos textos de 1956 plantea esta idea de unidad regional y empieza a usar el término América Latina. Ahora, el término América Latina, no me queda mucho tiempo, pero más o menos sí, dale, para mencionarlo, él lo usa y lo deja de usar. ¿Por qué lo deja de usar? ¿Por qué lo deja de usar? Porque América Latina es un término que él usa para diferenciarnos de la América sajona, sea, de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el problema del término América Latina? El término América Latina, que él no lo usaba de esa manera, pero cómo fue usado posteriormente, básicamente lo que buscaba era subrayar o reivindicar la identidad latina. Hoy cuando decimos latino en América Latina, lo que nos imaginamos es el reggaetón, es el trap, es cualquier cosa, menos lo que quiere decir latino. Claro. Latino quiere decir Roma. ¿Está bien? Quiere decir Roma, quiere decir latín, ¿está? Y justamente la idea es que nosotros somos herederos de esa cultura. Sí. Y ese proyecto fue un proyecto que terminó siendo asumido por las élites, porque las élites querían, en vez de vincularse
con la gente que tenía alrededor, que para ellos era de cuarta, ¿está bien? Con la gente afrodescendiente, con los pueblos originarios, con los mestizos, ellos decían, no, nosotros venimos de Comemos Roma. uvas. Claro, nosotros venimos de Roma, ¿no? Como dice Rubén Darío, los pueblos que bebieron de la leche de la loba. Claro. En un texto que se llama El triunfo de Calibán. Esa es la idea, ¿no? Claro, la mayoría del pueblo acá no venía. No tomó leche ninguna loba. Claro, ninguna loba, digamos. Entonces, pero bueno, y hay otra cosa que también es muy importante, es que en la década del 50 y sobre todo en la década del 60, Francia va a plantear una cosa que se llamó el panlatinismo. Claro, yo también soy latino, con ustedes. Claro, no solamente yo soy latino, yo soy el gran dueño. exponente, el dueño de la latinidad. Somos todos pueblos latinos y Francia está en la cúspide. Y con ese argumento del panlatinismo, Francia va a invadir, digamos, México. México va a estar colonizado por Francia de 1863 a 1867, con lo que se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Gran decepción para Bilbao, que la había militado Claro, en Francia no. durante su juventud. Claro, y por eso Tremendo, va a un dejar, puñal. por eso va a dejar de usar el término América Latina y por eso va a dejar de admirar a Francia. Y en la década del 60, Bilbao empieza a plantear todos estos proyectos de unidad regional, todos estos proyectos anti-estadounidenses, y se viene a la Argentina. La Argentina, él siempre, viste, campeón de causas perdidas. La Argentina está dividida en dos, entre la Confederación de Urquiza y Buenos Aires, porteño céntrico, totalmente unitario, y él primero desde Buenos Aires milita para la causa de la Confederación. Y después se va como periodista militante, porque él también escribía periodismo, a militar. No digas así. No, pero en un buen sentido. No, lo reivindico. Bueno, pero este es raro. Lo reivindicamos. Con un periodismo Como tiene que ser, Sí. el periodismo, como tiene que ser el periodismo, ya está. Con eso Muy bien, alcanza. como tiene que ser el periodismo, Claro. se va a Paraná a reivindicar la Confederación. Paraná era la capital de la Confederación. Y en ese momento él tiene disputas muy intensas con Sarmiento, tiene disputas muy intensas con los liberales oligárquicos, y una de las cosas, por ejemplo, que va a criticar es los proyectos genocidas, donde explícitamente va a plantear una reivindicación de los pueblos originarios y donde explícitamente se va a oponer a los proyectos genocidas. Y desde fines de la década del 50 a la década del 60, Bilbao produce toda una serie de textos que voy a resumir brevemente y que se condensan en el último gran texto que él tiene, que se llama El Evangelio Americano, que es de 1864, y él termina muriendo muy joven en 1865. En esos textos él hace toda una crítica muy, muy potente, y yo te diría de las críticas más potentes que hay en esa época, a la cosmovisión de civilización o barbarie, la cosmovisión liberal oligárquica, la cosmovisión eurocéntrica. Él va a criticar, digamos, él tiene un texto que se llama Emancipación del Espíritu en América, donde él muestra esto que yo venía diciendo antes, de nosotros queríamos emanciparnos de España y caímos en el embrujo de Francia. Sí. Y él lo va a plantear explícitamente. Él va a decir, nosotros, claro, cuando hicimos la Revolución de Mayo y la Revolución de 1810, creíamos que las ideas revolucionarias eran francesas y fuimos identificando a Francia con la civilización, pero en realidad esa es una falsa civilización que esconde los intereses bárbaros e imperialistas de Francia, y lo que él va planteando es justamente la necesidad de emanciparse también de ese colonialismo cultural francés y también del colonialismo cultural norteamericano. O sea que él es uno de los primeros críticos de lo que se conoce como el francocentrismo, que la Argentina mamadera sigue siendo muy fuerte. Y es obvio, o sea, voy a sacar una conclusión obvia, pero es obvio que Jauretche leyó a Bilbao. ¿No? ¿No lo leyó? No lo leyó. No, porque pasa mucho esto. Nosotros desconocemos mucho nuestra propia historia. Entonces, Bilbao, que sería un tipo que todo el mundo tendría que conocer, ha quedado muy olvidado. Ah, mirá vos. Jauretche muy probablemente no lo haya leído. A ver, yo digo que he leído la obra de Jauretche, no recuerdo que lo haya citado. Sí hay otros grandes... No digo, por alguna cosa de continuidad en las ideas. Porque había. Porque más allá de que nosotros tenemos un gran problema, que es que nosotros desconocemos nuestra propia tradición intelectual, me refiero a nuestra propia tradición intelectual crítica, conocemos mucho mejor a Foucault que a Jauretche, sí, por o a supuesto. Foucault que a Bilbao, digamos. Sí, es algo que repito mucho, tengo una biblioteca muy chiquita. Y bueno, pero para ir cerrando esto, Bilbao va a criticar, digamos, este francocentrismo. Bilbao va a plantear en este último libro una crítica espectacular, impresionante, a la civilización europea, y es la primera crítica, yo te diría, sistemática a
al imperialismo europeo de todas las potencias. Él va criticando a Inglaterra, a Francia, a España, a Rusia, bueno, también critica a Estados Unidos, ¿no? Toda una crítica al imperialismo occidental, mostrando justamente esa crítica, esa contradicción de la civilización y la barbarie, ¿no? Él dice que civilizado es dar una orden de ametrallamiento a través del telégrafo, que civilizado es masacrar a un pueblo usando el tren, ¿no? Mostrando justamente cómo esa civilización es una civilización que no tiene ética, que es bárbara en su aspecto ético. Y otra cosa impresionante es que es una primera crítica que uno llamaría del tercer mundo. No era común, que hoy tampoco es tan común, pero en la década de 60 y 70 sí era más común, pensarnos en relación con África o Asia. Y él es uno de los primeros, a mediados de la década de 60, si no el primero, habría que ver, que plantea una crítica a la misma vez de lo que está haciendo Francia en México, en Argelia y en China, ¿no? Que lo que está haciendo Inglaterra, acá hay una mirada del sur, del tercer mundo, digamos, ¿no? Muy impactante. Y la otra cosa clave es la crítica a la idea de progreso, ¿no? Él tiene un texto que se llama La Ley de la Historia, que es espectacular, de 1857, donde él muestra cómo la idea de progreso, que hoy por hoy sigue teniendo mucha vigencia, ¿no? Es una filosofía que lo que busca es una filosofía de los poderosos, ¿no? Una filosofía que busca legitimar el orden, legitimar. Porque cuando Milei hoy mismo te dice, el único camino es este. Claro. Cuando a vos te dicen que el único camino es uno solo, agarrate porque te están cagando. Digamos, por supuesto. Te van a chorear, agarrate Sin lugar a dudas. Bueno, y él lo que dice es justamente que claro, porque él lo que dice es, ellos quieren legitimar la expansión colonial porque era la única forma de traer el progreso, la única forma de traer la civilización. Y él justamente frente a esa filosofía del progreso propone una filosofía latinoamericana de la libertad. Y la última cosa para cerrar es que justamente en contra del proyecto de Sarmiento de civilización o barbarie, él va a plantear una mirada mostrando cómo la civilización occidental, incluido Europa y Estados Unidos, es una falsa civilización, es una civilización bárbara, y va a decir, bueno, América Latina tiene muchos problemas, pero en definitiva nosotros somos repúblicas, porque para autoemanciparnos nosotros nos tenemos que autovalorar. Lo primero que tenemos que hacer es autovalorarnos. Él va a decir, frente a Europa, que es imperialista y que es monárquica, nosotros tenemos república. Frente a Estados Unidos, que todavía tiene esclavitud, todavía tiene racismo, bueno, por lo menos nosotros legalmente lo abolimos. Acá, América Latina, lejos de estar atrasada, como solemos pensar, somos la vanguardia de un proyecto revolucionario más emancipatorio. Y frente a esa falsa civilización, lo que él propone es la creación, o si se quiere, el desarrollo de lo que él llama una civilización americana, una civilización republicana, una civilización emancipatoria, una civilización igualitaria, con el corazón que tiene que ser la cultura de los pueblos originarios. Explícitamente, planteando la cultura de los pueblos originarios como una cultura más igualitaria, más comunitaria, de mayor integración entre todos y todas, y también con la naturaleza. O sea, un proyecto totalmente disruptivo para su época y disruptivo con las ideas de Alberdi, con Sarmiento o Mitre. Bueno, varias cosas, ¿no? Que deja pensando todo esto un montón. La recreación de la historia, para no decir cómo se repite y no sonar tan marxista. Hoy, ¿no? En la actualidad, cuánto de esto nos trae. Ahora hay que leer a Juanfra. Tenés un montón de libros escritos. Soy tu fan, Juanfra. Bueno, tenés un montón. No, acá tengo Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana. Estudiás Haití particularmente mucho. Sí. Un país, somos potencia. Y si hay alguien que lo demuestra, es él, Haití. No, cómo nos destruyeron, pero sí, hay que empezar a convencerse, a repetir, somos potencia, somos potencia. Acá nos vamos todos convencidos. No necesariamente hay que ser delirante, digamos, no somos potencia, pero sí abrigamos, digamos, muchas historias de lucha, de libertad, de revoluciones. Y claramente, yo siempre doy el mismo ejemplo en las clases, ¿no? Uno se despierta a la mañana y mira al espejo y dice, soy un pelotudo, chau, salís a la calle y te llevan puesto, digamos, ¿no? Que es justamente toda esta idea de somos un país de mierda. Nosotros no podemos construir un país con esta idea de somos un país de mierda. Entonces, todos los grandes intelectuales y autores y autoras que han planteado procesos emancipatorios, revolucionarios, siempre parten de una idea de una autoafirmación. La marcha del orgullo, digamos, el Día de la Mujer, el Día de los Trabajadores. Siempre tiene que haber un proceso de autoafirmación que no necesariamente tiene que ser delirante. Y muchas veces ese proceso de autoafirmación implica justamente bucear en nuestra historia. Como por ejemplo en nuestra historia nosotros tuvimos momentos de mayor unidad, de mayor libertad, de mayor proyectos revolucionarios que bueno, fracasaron, pero que pueden
que pueden recuperarse, ¿no? Que pueden recuperarse para el futuro. Por eso la historia es tan importante, ¿no? Y por eso también generalmente el poder intenta que haya amnesia, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, que te hagan pensar no sé, que la época de Cristina Kirchner era un horror, digamos, ¿no? Cuando sabemos que la época de Cristina Kirchner, no sé, eran los mejores salarios de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre poder bucear la historia puede implicar un proceso de autoafirmación que puede ayudar, ¿no? A una mayor conciencia y una mayor autoemancipación. No hay nada más poderoso que una buena historia y qué bueno que nos las traiga el mejor contador de todas las historias, el historiador que fuma pipa, posta, Juan Francisco Martínez. Me quedé así como, es que casi, viste, cuando te cuentan un cuento antes de ir a dormir. Juan Francisco Martínez Peria, un gran académico.